Nadie viene. Esa es la verdad que nadie te dice de frente, la que los demás rodean con palabras amables, con frases de consuelo, con promesas que se evaporan cuando más las necesitas. Nadie viene. Y si en este momento estás esperando que alguien aparezca a rescatarte, a darte la mano, a señalarte el camino, a resolver lo que tú mismo no te has atrevido a enfrentar, entonces ya llevas demasiado tiempo perdido. Eso duele, lo sé, pero la verdad que duele es la única que transforma. Hay algo que los seres humanos aprendemos en los primeros años de vida y que nunca terminamos de desaprender del todo, que cuando el llanto es suficientemente fuerte, alguien llega. De niño funciona, es el mecanismo perfecto. Lloras y aparece alguien con comida, con calor, con brazos que te sostienen. El problema no está en haber sido niño. El problema está en haber llegado a la adultez cargando esa expectativa sin haberla examinado nunca, sin haberte preguntado en algún momento de tu vida si ese modelo sigue siendo válido. Y la respuesta brutal es que no. En la vida adulta el llanto no garantiza nada, el sufrimiento no convoca a nadie, la necesidad, por más profunda y legítima que sea, no obliga a ningún ser humano a aparecer en tu puerta y sin embargo millones de personas organizan alrededor de esa esperanza silenciosa, esperan que el momento sea el correcto, que alguien note su dolor, que el universo conspire a su favor, que algo externo cambie para que ellos puedan finalmente moverse. Y mientras esperan, la vida pasa, los años pasan, las oportunidades se cierran con la misma quietud con la que se abrieron, sin ruido, sin aviso, sin despedida. Quiero que en este momento hagas una pausa y pienses en algo concreto. Piensa en esa situación que llevas meses, quizás años, diciéndote que vas a resolver. Ese problema que conoces de memoria, que puedes describir con detalle, al que ya le has dado miles de vueltas en tu cabeza, ese del que has hablado con amigos, con familia, con cualquiera que te escuche. Y ahora pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces has esperado que alguien más lo resolviera por ti? ¿Cuántas veces tu acción ha estado condicionada a que alguien apareciera primero? Si eres honesto contigo mismo, la respuesta te va a incomodar. Y esa incomodidad es exactamente el lugar desde el que empieza el cambio real. Existe en filosofía un concepto que los estoicos entendieron con una claridad que todavía hoy resulta perturbadora. Ellos llamaban a esto la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Marco Aurelio, que gobernó uno de los imperios más grandes que ha visto la historia y que lo hizo en medio de guerras, plagas y traiciones, escribía en su diario personal, en esos textos que hoy conocemos como las meditaciones, que el único territorio verdadero del ser humano es su juicio, su impulso, su deseo, su rechazo. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, pertenece a un dominio que no controlamos y allí está la trampa en la que caemos. Gastamos la mayor parte de nuestra energía intentando controlar lo que no podemos controlar y descuidamos casi por completo lo único que sí podemos, a nosotros mismos. Esto no es un ejercicio intelectual, es una descripción exacta de lo que le sucede a alguien que espera que otros lo salven. Esa persona ha entregado su agencia, su poder de acción a variables externas, ha puesto las llaves de su vida en manos ajenas y las manos ajenas tienen sus propias cargas, sus propios miedos, sus propios problemas. Nadie puede cargar tu vida y la suya al mismo tiempo con la misma dedicación. Es físicamente imposible, es humanamente imposible. Y aquí viene algo que pocas personas se atreven a examinar de frente. Muchas veces la espera no es pasividad inocente. Muchas veces la espera es una estrategia inconsciente de protección. Si nunca actúo, nunca fallo. Siempre es culpa de las circunstancias de los demás, del tiempo, de la mala suerte. Entonces mi imagen de mí mismo permanece intacta. La psicología llama a esto
locus de control externo y es uno de los patrones más destructivos que puede desarrollar un ser humano, no porque sea malo en su naturaleza, sino porque es una jaula que se siente como comodidad, una jaula acolchada, una prisión que parece refugio, hasta que un día miras por la ventana y ves que el mundo siguió moviéndose mientras tú esperabas dentro. El filósofo Jean-Paul Sartre tenía una frase que muchos citan, pero pocos literalmente: estamos condenados a ser libres, condenados, no bendecidos, condenados, porque la libertad auténtica implica responsabilidad absoluta, implica que no puedes señalar con el dedo hacia afuera sin que ese gesto te deje expuesto. Implica que cada día que pasa es una decisión, incluso si decidiste no decidir. La inacción es una forma de acción, la espera es una elección. Y cuando lo ves así, cuando entiendes que al esperar que alguien venga a salvarte, en realidad estás eligiendo activamente no salvarte a ti mismo. Algo cambia, tiene que cambiar, pero quiero ser cuidadoso aquí porque hay algo que no quiero que malinterpretes. Aprender a luchar solo no significa cortar todos los vínculos, no significa volverse una isla, no significa despreciar el apoyo humano ni rechazar la ayuda cuando genuinamente se ofrece. Los seres humanos somos profundamente sociales, necesitamos a otros, eso es real y es hermoso. La diferencia está en desde dónde construyes esos vínculos. Hay una distancia enorme entre pedir ayuda desde la fortaleza y pedir ayuda desde la dependencia crónica. Cuando pides ayuda desde la fortaleza, ya sabes qué necesitas, ya tienes claridad sobre tu dirección y el apoyo de otro amplifica algo que tú ya has comenzado. Cuando pides ayuda desde la dependencia, en realidad estás pidiendo que alguien más tome las decisiones que a ti te aterran tomar. Y eso, aunque lo llames con nombres más suaves, es abdicar de tu propia vida. Piensa en los grandes momentos de transformación que conoces, ya sean de personas cercanas a ti o de aquellos sobre quienes has leído o escuchado. Piensa en las historias de personas que atravesaron circunstancias devastadoras y salieron del otro lado, no solo sobreviviendo, sino profundamente cambiadas, más sabias, más sólidas. ¿Qué tienen en común esas historias? No es que contaron con circunstancias perfectas, no es que tuvieron recursos ilimitados, no es que nadie les falló. Lo que tienen en común es un momento, generalmente un momento muy solitario, en el que esa persona miró hacia adentro y decidió que ella era suficiente para comenzar. Solo para comenzar, no para terminar, no para resolver todo, solo para dar el primer paso desde su propio centro. Y ese momento, ese preciso instante en el que alguien deja de esperar y empieza a actuar, es uno de los más silenciosos y al mismo tiempo más poderosos de la existencia humana. No tiene música dramática, no tiene aplausos. Muchas veces sucede en la oscuridad, a solas, con miedo, con dudas, pero sucede. Y cuando sucede algo en la arquitectura interna de esa persona, cambia para siempre. Hay una idea que viene de la psicología del desarrollo que me parece fundamental entender aquí. Se llama autoeficacia y es simplemente la creencia que tienes sobre tu propia capacidad de ejecutar acciones específicas para producir resultados específicos. No es autoestima en el sentido vago de sentirte bien contigo mismo. Es algo más preciso. Es la convicción de que tú puedes hacer cosas. Y lo más revelador de este concepto es que la autoeficacia no se desarrolla escuchando palabras de aliento, no crece leyendo libros de motivación, no aparece por osmosis. La autoeficacia se construye únicamente de una manera: actuando, intentando, fallando, ajustando, volviendo a intentar. Cada vez que enfrentas una dificultad y la atraviesas, aunque sea imperfectamente, aunque sea con torpeza, tu cerebro registra eso, registra que eres capaz
y esa evidencia interna acumulada con el tiempo se convierte en una forma de confianza que nadie te puede quitar porque nadie te la dio, la construiste tú. Ahora bien, hay algo que nadie te dice sobre este proceso y que es absolutamente necesario mencionar. Va a ser solitario, no de una manera romántica ni cinematográfica. Va a ser solitario en el sentido más concreto y a veces más doloroso de la palabra. Habrá momentos en los que estés tomando decisiones difíciles y no tendrás a nadie con quien consultarlas. Habrá noches en que el peso de la incertidumbre sea real y tangible. Habrá periodos en los que sientas que estás avanzando, pero no puedas demostrarle a nadie que es así, y tendrás que aprender a sostenerte en esos momentos, no porque seas insensible, sino porque habrás desarrollado algo que los griegos llamaban autarquía, que no significa egoísmo ni autosuficiencia radical, sino una forma de soberanía interna, una relación contigo mismo tan sólida que no necesitas validación externa para seguir avanzando. ¿Cuántas veces has esperado que alguien te diera permiso para ser quien quieres ser? Piénsalo de verdad. ¿Cuántas decisiones has postergado hasta que alguien más te dijera que era una buena idea? ¿Cuántos sueños, proyectos, caminos has abandonado antes de comenzar porque nadie a tu alrededor te lo validó? Eso también es esperar que alguien te salve. Es una forma más sofisticada, más socialmente aceptable, pero es la misma raíz, la creencia de que tu valor, tu dirección y tu permiso para actuar vienen de afuera. La soberanía interna se construye en lo cotidiano, no en los grandes gestos heroicos. Se construye en la decisión de levantarte cuando el cuerpo quiere quedarse inmóvil, en la decisión de ser honesto contigo mismo sobre tus hábitos, sobre tus excusas, sobre los patrones que repites una y otra vez, en la decisión de mirar tu situación actual sin dramatizarla ni minimizarla, con la misma frialdad compasiva con la que un buen médico mira una herida, sin negación, sin catastrofismo, solo la realidad. Y luego la pregunta, ¿qué puedo hacer yo desde aquí con lo que tengo? Quiero hablarte de algo que la psicología llama indefensión aprendida, porque creo que es uno de los conceptos más importantes para entender por qué tantas personas terminan atrapadas en la espera crónica. Los estudios originales sobre este fenómeno mostraron algo perturbador. Cuando un ser vivo es expuesto repetidamente a situaciones de las que no puede escapar y sobre las que no tiene control, con el tiempo deja de intentar escapar incluso cuando la posibilidad de hacerlo se presenta. Ha aprendido en el nivel más profundo que sus acciones no importan. Que haga lo que haga, el resultado será el mismo. Y ese aprendizaje, aunque se formó en circunstancias específicas, se generaliza, contamina otras áreas de la vida. Y lo más devastador es que una persona en ese estado no siempre sabe que está en él. Siente que está siendo realista, que está siendo prudente, que ha aprendido de la experiencia, pero en realidad está operando desde una conclusión que ya no corresponde a su situación actual. Y la salida de ese estado no es hablar de ello indefinidamente, no es analizarlo hasta el agotamiento. La salida es la acción pequeña, concreta, específica, no la gran acción heroica. La pequeña acción que demuestra al sistema nervioso que algo sí puede cambiar, que algo sí responde a tu iniciativa, que tú sí puedes producir un efecto en tu entorno. Esa es la semilla, esa pequeña victoria silenciosa que nadie más celebrará porque nadie más estará mirando, pero que tú sabrás qué sucedió y eso es suficiente para comenzar a desaprender la indefensión. Hay algo más que quiero que comprendas, algo que rara vez se dice en estos términos. Aprender a luchar solo no es un sacrificio, es en el sentido más profundo un acto de amor propio. Porque cuando dependes crónicamente de otros para moverte,
para decidir, para avanzar. Les estás pidiendo que carguen algo que solo tú puedes cargar. Les estás imponiendo un peso que no les corresponde y eso inevitablemente deteriora los vínculos. Las personas más cercanas a ti, aquellas que genuinamente te aman, terminan agotadas de ser tu motor, terminan resentidas aunque no quieran estarlo, terminan alejándose, no porque no te quieran, sino porque nadie puede darte lo que solo tú puedes darte. Cuando aprendes a sostenerte a ti mismo, cuando desarrollas esa capacidad de ser tu propio centro de gravedad, paradójicamente te vuelves más capaz de dar y recibir amor de manera auténtica, porque ya no estás en una relación de dependencia, estás en una relación de elección. Ya no estás con otras personas porque las necesitas para funcionar, estás con ellas porque las valoras, porque te enriquecen, porque eliges genuinamente su compañía. Y esa diferencia lo cambia todo. Cambia la calidad de cada vínculo, cambia lo que ofreces y lo que recibes. Voy a decirte algo sobre el miedo, porque es imposible hablar de todo esto sin hablar de él. El miedo a actuar solo es real. No te voy a decir que no existe, no voy a decirte que es ilusorio o que debería desaparecer antes de que actúes. El miedo es una señal del sistema nervioso, cumple una función. El problema no es el miedo en sí, el problema es la relación que tienes con él. Si interpretas el miedo como una señal de parada, como una prueba de que no estás listo, como evidencia de que necesitas que alguien más tome la iniciativa primero, entonces el miedo te gobierna. Pero si aprendes a interpretar el miedo como lo que frecuentemente es una señal de que estás en el umbral de algo que importa, entonces puedes usarlo de otra manera. Puedes avanzar con él, no a pesar de él, sino junto a él, reconociéndolo, respetándolo, pero sin obedecerle ciegamente. El coraje no es la ausencia de miedo, nunca lo ha sido. El coraje es la decisión de que hay algo que importa más que la comodidad de quedarse quieto. Y esa decisión, en sus formas más cotidianas y menos heroicas, es exactamente lo que construye el carácter. No los gestos grandes, las decisiones pequeñas y repetidas de enfrentar en lugar de evitar. Existe un principio que ha recorrido múltiples tradiciones filosóficas a través del tiempo y que dice algo así: conócete a ti mismo. Es tal vez el consejo más antiguo y el más incumplido de la historia humana, porque conocerse a uno mismo requiere honestidad y la honestidad duele. Requiere mirar sin filtros los patrones que repites, las historias que te cuentas, las justificaciones que construyes, los miedos que disfrazas de prudencia, las rendiciones que llamas madurez. Requiere preguntarte con regularidad si la vida que estás viviendo es realmente la tuya o si es la vida que resulta de no haber elegido, porque no elegir también es una elección. Y la persona que no examina sus patrones está en cierto sentido viviendo una vida que le sucede en lugar de una vida que construye. Y hay una diferencia monumental entre esas dos formas de existir. Una te deja con la sensación perpetua de ser una víctima de las circunstancias. La otra, aunque más difícil, más exigente, más solitaria en muchos momentos, te deja con algo que ninguna circunstancia externa puede quitarte: la dignidad de haber elegido. Y llegamos al punto que creo es el núcleo de todo lo que hemos estado explorando. La pregunta real no es si tendrás ayuda o no. La pregunta real es quién eres tú cuando no la tienes, porque es en ese espacio, en el espacio de la ausencia de apoyo externo, donde se revela con absoluta claridad el tipo de relación que tienes contigo mismo. Si esa relación es de desprecio, de desconfianza, de miedo, entonces cualquier dificultad te doblará. Pero si esa relación es de respeto, de conocimiento, de compromiso, entonces las mismas dificultades que doblaban a otros se convierten en el material con el que te construyes. Los filósofos estoicos tenían un ejercicio que llamaban la meditación del obstáculo. La idea era simple pero poderosa. El obstáculo no está en el camino.
El obstáculo es el camino. Cada resistencia que encuentras es exactamente la fricción que necesitas para desarrollar lo que aún no tienes. Cada vez que el mundo te dice no, cada vez que un plan falla, cada vez que te quedas solo ante una decisión difícil, tienes frente a ti una oportunidad de descubrir de qué estás hecho. Y lo que descubres en esos momentos es infinitamente más valioso que cualquier cosa que alguien más pudiera darte. Quiero cerrar con esto, no como un resumen, sino como la última capa de una idea que espero haya ido abriéndose en ti mientras escuchabas. Hay una versión de ti que ya sabe todo lo que necesitas saber para comenzar, no para terminar, no para tener éxito garantizado, solo para comenzar. Esa versión no necesita más validación, no necesita que las condiciones sean perfectas, no necesita que alguien más haga el primer movimiento. Esa versión de ti sabe que la vida no es justa en el sentido en que nos enseñaron de niños, pero también sabe que eso no es una razón para detenerse. Es solo el terreno en el que todos jugamos, el mismo terreno para todos. Nadie viene a salvarte. Y esa que al principio parece la peor de las noticias es en realidad la más liberadora que puedes recibir, porque significa que no tienes que esperar, porque significa que el momento no es cuando alguien aparezca, sino ahora, porque significa que tú, exactamente como eres, con lo que tienes, desde donde estás, eres suficiente para dar el primer paso. Y ese primer paso tomado desde la convicción de que eres suficiente es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar. La vida no te debe un salvador, pero te debe algo mucho mejor, la posibilidad siempre abierta de que tú mismo seas el tuyo. Jo.